Hola, hola. Bienvenidas a Un pedacito de mí para ti. El día de hoy me pone muy contenta tenerlas por acá. Hoy es domingo para mí y apenas ando grabando el podcast. Estas semanas han sido semanas donde usualmente grabo todos los episodios del mes. Adelanté agosto, o sea, de que literal grabé todo agosto. Y se vienen meses pesaditos para mí porque voy a intentar sacar septiembre, octubre y noviembre de mis dos podcasts de El arte de agradecer y El minuto que te reinicia. Y esto es porque me van a sacar las muelas del juicio. Oigan, vayan siempre a sus revisiones de la boca. Yo cuido demasiado todo lo que tiene que ver con mi salud y la salud incluye a los dientes, así que siempre tengo estos chequeos de rutina. Me tocaba ir con mi dentista, chisme rápido, de que me tocaba ir con mi dentista y me dijo que me tenían que sacar las 4 muelas del juicio ya. Entonces, pues lo pospuse un poquito porque necesito terminar de grabar estos meses. Yo tengo mucho miedo. Me da mucho miedo las cirugías, todo lo que tenga que ver con hospitales. O sea, yo verdaderamente le huyo a todo eso. Pero me estoy mentalizando en que todo va a salir bien, en que me voy a recuperar rápido. Estoy consciente de que probablemente sea un poquito doloroso, un poquito incómodo. Y es que, ay, no saben, me da un nerviosismo y una ansiedad del dentista. Siento que es uno de los momentos que realmente no disfruto en absoluto. Pero nada, es un recordatorio también para que vayan al dentista. Entonces, sí, van a ser unos meses de mucho trabajo. Y también ya saben que estoy trabajando en los productos físicos que se vienen para el siguiente año, que son el journal, el diario de gratitud, un cuadernito de notas para las que les encanta aprender y anotar todo. Siento que son mis esenciales y estoy trabajando en eso. Así que ando un poquito en todo, más la escuela, y me ando intentando organizar. Han sido meses buenos, demasiado buenos. Estoy sumamente agradecida con todas las cosas lindas que han pasado con estos podcasts, con llegar a ustedes, a sus corazones. Siento que es un regalo maravilloso para mí. Y bueno, sin más, el día de hoy vamos a... Ay, por cierto, espero que ustedes estén bien. Espero que todo por ahí esté bien, que ustedes sigan aprendiendo, creciendo, disfrutando, llenándose un poquito más de todo esto que es constructivo para todas, es demasiado lindo para todas. Entonces, nada, ahora sí, vamos a lo de hoy. El día de hoy vengo con un tema, me voy a poner aquí cómoda, oigan, porque yo amo este silloncito. El día de hoy vengo con un tema que siento que ha cambiado por completo mi vida adulta y ha sido un antes y un después para mí. Quise titular este episodio como La libertad de dejar de explicarle tu vida a todo el mundo. Quiero empezar este episodio haciéndote una pregunta y quiero que realmente esta vez la pienses. ¿Cuántas decisiones de tu vida has sentido que necesitabas explicar para que los demás la entendieran? Probablemente no te habías dado cuenta, pero muchas veces vivimos con una necesidad muy silenciosa de justificar nuestra vida. Justificar porque tomamos una decisión, porque cambiamos de opinión,
¿Por qué terminamos incluso una relación? ¿Por qué empezamos un proyecto nuevo? ¿Por qué decidimos descansar? ¿Por qué nos alejamos de ciertas personas? Incluso por qué soñamos con algo completamente diferente. Y la verdad es que casi sin darnos cuenta empezamos a creer que nuestras decisiones necesitan ser comprendidas por los demás para poder ser validadas. Creo que todas en algún momento de nuestra vida hemos sentido esa necesidad. La necesidad de explicar, la necesidad de justificar, incluso de convencer. Como si decir más palabras pudiera hacer que los demás finalmente pudieran entender esa decisión. Y siento que lo entiendo completamente porque en el fondo no siempre buscamos que nos entiendan. Muchas veces creo que lo que realmente estamos buscando es sentirnos aceptadas. Sentir que no estamos haciendo las cosas mal e incluso a veces sentir que alguien nos diga que sí estamos haciendo lo correcto. Y cuando justo recibimos esa validación, siento que dentro de nosotras así sentimos un poco de tranquilidad. Pero es una tranquilidad que realmente dura muy poco, porque la siguiente decisión vuelve a llegar y con ella viene la necesidad de explicar de nuevo. Hay una frase que he leído por ahí que dice algo como que no todo el mundo entenderá tu camino porque no todo el mundo fue llamado a recorrerlo. Siento que es algo que hace mucho sentido para mí porque ninguna persona ha vivido exactamente lo que tú has vivido. Nadie ha sentido lo que tú has sentido. Nadie ha estado presente en todas las conversaciones que tú has tenido contigo misma para tomar una sola decisión. Nadie conoce todas esas noches donde te las has pasado llorando, todos los miedos que tuviste que enfrentar, todas las veces que incluso llegaste a dudar de ti misma y todas las veces que te tocó cambiar de opinión. Con todo esto me refiero a todo el proceso interno que tú vives como ser humano individual. Un proceso que tú viviste antes de decir esto es lo que necesito hacer o esto es lo que quiero hacer. Y aún así, a veces esperamos que los demás puedan entenderlo con una explicación que tenemos que dar en 1 o en 2 minutos. Y soy fiel creyente que una de las cosas que más paz me ha dado conforme he ido creciendo es entender que hay decisiones que simplemente no necesitan ser defendidas. No porque sean fáciles y no porque no importen, sino por algo que es sumamente sencillo y que necesitamos empezar a comprender. Son cosas que pertenecen a ti y a tu historia. Y hay partes de nuestra historia que solo pueden comprenderse hacia adentro. Nunca van a poder comprenderse desde afuera. Vivimos en un mundo donde todo, literalmente todo, parece tener que explicarse. Publicamos una decisión y sentimos a la necesidad de aclararla. Tomamos un camino distinto y sentimos a la necesidad de querer justificarlo. Nos alejamos de alguien y creemos que tenemos que contar toda la historia para que entiendan un porqué. Creo que poco a poco empezamos a vivir más preocupadas por cómo se verá nuestra vida desde afuera que por cómo la estamos viviendo desde dentro.
Eso para mí creo que es una de las formas más silenciosas en las que comenzamos a dejar de habitarnos. Porque mientras estamos ocupadas intentando convencer a los demás, todo el tiempo dejamos de escucharnos a nosotras mismas. Y no estoy diciendo que compartir tu vida esté mal. Creo 100% que abrir el corazón con las personas que amas es algo que es profundamente humano. Pedir un consejo también lo es. Escuchar otras perspectivas puede ayudarnos demasiado y ampliarnos el panorama que tenemos. Pero creo que el problema realmente aparece cuando dejamos de compartir. Y solamente empezamos a juzgar, porque compartir literalmente nace de la confianza. Pero justificar muchas veces nace del miedo a decepcionar, del miedo a que no nos entiendan, del miedo a que alguien piense que estamos equivocadas. Así que hoy quiero que te lleves de esto una idea que es súper linda y súper poderosa. Hay una diferencia enorme entre compartir tu vida con las personas que amas y sentir que tienes que convencerlas de que estás viviendo la vida correcta. Porque una cosa siempre va a ser abrir tu corazón. Y otra cosa muy distinta es sentir que tu paz depende de que los demás aprueben el camino que tú elegiste. Así que este episodio literalmente no es una invitación a dejar de escuchar a las personas. Tampoco es una invitación a vivir aisladas o a creer que no necesitamos a nadie. Ese es un error muy grande. Solamente es una invitación muchísimo más profunda a preguntarte a ti misma cuánta energía estás gastando intentando que los demás comprendan una vida que solo tú estás viviendo. Porque probablemente la libertad no llegue el día que todo el mundo entienda todas tus decisiones. Quizá la libertad llega el día que dejas de necesitar que las entiendan para sentir esa paz. Así que vamos a empezar con el primer punto de este episodio. Ya saben que a mí me encanta dividirlos por puntos. Yo usualmente cuando escribo las cosas que yo quiero explicar por acá, pues las voy dividiendo por puntos. Como tengo ideas como centrales, las voy desglosando y así sucesivamente. Así que nos vamos a este subtema. La paz de vivir para ti, no para convencer a otros. Hay un momento cuando empezamos a crecer en el que nos damos cuenta de algo muy curioso. Por cierto, una pausa pequeña. Disculpen si estoy un poco ronca, pero nada más no me puedo componer yo de esta garganta. No me da tos, no me enfermo, pero ando súper ronca. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Cuando crecemos nos damos cuenta de algo que es muy curioso. Y es que no siempre estamos cansadas por la mayoría de cosas que hacemos durante el día, sino que a veces estamos cansadas por toda la energía que gastamos intentando explicar el por qué hacemos lo que hacemos. Y a ver, son cosas que son sumamente distintas porque tomar una decisión de por sí ya requiere valentía, aunque no nos demos cuenta. Pero después de tomarla, muchas veces sentimos que empieza otro trabajo. El trabajo de defenderla, de justificarla, de hacer que tenga sentido para todo el mundo. Y siento que es una de las cosas que realmente pesa demasiado. Y es que, a ver, no me vas a dejar mentir,
dime cuántas veces has salido de una conversación pensando, ¿para qué expliqué tanto? ¿Cuántas veces terminaste contando detalles que ni siquiera querías compartir solo porque sentías que necesitabas que la otra persona entendiera por qué actuaste de cierta manera? No solo eso, cuando llegamos a casa nos damos cuenta que aunque explicamos todo, la otra persona siguió pensando diferente. Y justo ahí es cuando podemos llegar a entender que no es una cuestión de palabras, sino que más bien es una cuestión de perspectiva. Porque hay personas que aunque realmente le cuentes toda tu historia, nunca la van a entender por completo. Y no es porque sean malas personas, realmente no lo son. Simplemente es porque nadie puede sentir exactamente lo que tú sientes. Piensa en la última decisión como que importante que hayas tomado. Probablemente fue alejarte de alguien, cambiar de un trabajo, empezar un proyecto o emprender, cancelar algún plan, decidir estar sola por algún tiempo, aprender a poner límites o simplemente empezar a vivir de una manera diferente. Estoy casi segura de que antes de tomar una decisión como esa, hubo muchas conversaciones contigo misma. Muchos días donde tú misma le estuviste dando vueltas a tu cabeza, muchos días de dudas, muchos días de miedo incluso, días donde lloraste, donde cambiaste de opinión, donde no sentiste si era lo correcto. Pero todo eso nadie lo vio. Las personas normalmente ven los resultados, ven la decisión final, la decisión ya tomada, incluso la decisión ejecutada. Y desde ahí es como las personas construyen su propia opinión. Por eso creo que es tan injusto cuando sentimos que tenemos que resumir meses o incluso años de crecimiento en una explicación de 5 minutos. Porque hay procesos tan grandes, hay procesos tan profundos, tan silenciosos, tan íntimos, que no caben en una conversación. Hay decisiones que incluso solo cobran sentido cuando conoces toda la historia. Pero esa historia muchas veces solo la vas a conocer tú. Con el tiempo he aprendido que una de las formas más bonitas de crecer es dejar de vivir intentando ser comprendido por todo el mundo. Porque cuando haces de la comprensión de los demás una necesidad, sin darte cuenta, tú misma le estás entregando el poder de validar tu vida. Entonces es cuando nosotras solemos empezar a pensar, si ellos no lo entienden, soy yo la que está equivocada. Si no están de acuerdo, probablemente no debería de hacerlo. Y esas frases que nosotras mismas nos traemos ahí un rollo mental y vamos dejando de escuchar la única voz que realmente importa y la que más peso tiene en nuestra vida, que es la de nosotras mismas. Y esto no significa que nunca dudemos, porque claro que vamos a dudar, es normal que nosotras dudemos. Claro que pedir un consejo es sano, siempre va a ser sano. Acércate a alguien, pide un consejo, conoce otra perspectiva. Es algo que yo he practicado de verdad durante años. Me encanta sentarme, me encanta escuchar a la gente porque entiendes que cada cabeza es un mundo y puedes ir agarrando poquito de lo que a ti te va sirviendo, ¿sabes? Pero sí creo que hay una diferencia bien grande entre pedir un consejo y pedir permiso.
porque a veces solemos creer que estamos buscando opiniones cuando en realidad estamos buscando a alguien que nos diga, sí, sí haz esto, para que tú puedas sentir esa tranquilidad. Y cuando estés pasando por ese tipo de situaciones, yo te aconsejo que te cuestiones a ti misma y te preguntes si de verdad quieres vivir una vida donde cada decisión importante para ti dependa de que alguien más la apruebe. Porque eso significa que tu tranquilidad siempre, siempre va a estar en las manos de otra persona. Y va a llegar un punto donde va a ser cansado vivir así, esperando constantemente que alguien te confirme si el camino que tú estás tomando es el correcto. Y aquí quiero citar otra frase que leí por ahí y dice que si necesitas que todos estén de acuerdo contigo para avanzar, nunca vas a avanzar. ¿Cuánta verdad hay en esto? Porque siempre te vas a encontrar con personas que piensen diferente, que no entiendan tus tiempos, que no entiendan tus sueños, que no entiendan incluso tus prioridades, tus cambios. Y eso nunca va a significar que estás viviendo mal. Solo significa que tu vida es distinta a la suya. Y el ser adulto te enseña que algunas decisiones que más paz te van a dar van a ser las menos entendidas por otras personas. Siento que es algo que a mí al principio me incomodaba y que a veces todo el tiempo quería explicar. Hasta que un día mi papá me hizo darme cuenta de algo que se volvió muy liberador para mí. Y es que no todas las personas necesitan entender mis decisiones para que yo pueda vivir en paz. Y quiero que tú también te lo preguntes siempre que lo necesites. ¿Cuánta energía has gastado intentando convencer a personas que ya habían decidido no entenderte? Porque a veces no va a importar cuánto expliques, si es mucho, poco, demasiado tiempo, no importa. La otra persona seguirá viviendo la vida desde su propia historia y eso está bien. No es tu responsabilidad cambiarle la perspectiva a todo el mundo. Te voy a decir cuál es tu única responsabilidad y es la que debe de ser para siempre. Ser honesta contigo, esa sí es tu responsabilidad. Porque una de las mayores muestras de amor propio es aprender a sostener una decisión, incluso cuando esa decisión no va a recibir aplausos. Incluso cuando no la van a entender, incluso cuando alguien la va a cuestionar. Porque hay decisiones que no necesitan una aprobación. Necesitan coherencia, necesitan paz, pero sobre todo necesitan sentirse lo suficientemente alineadas contigo. Así que quizá hoy puedas empezar a regalarte algo que es el permiso de dejar de explicar tanto. No porque tengas algo que esconder, sino porque empiezas a confiar en que tu vida no necesita ser defendida constantemente. Así que esto nos va a llevar al siguiente punto, que lo he titulado ¿Por qué no todo lo que eliges necesita la aprobación de los demás? Hay una pregunta que siempre que quería tomar una decisión, yo iba con mi papá como que, ¿sabes? Para buscar esa aprobación. Y un día mi papá se sentó muy sincero y es algo que nunca se me olvida. Y cambió completamente la manera en la que yo empecé a tomar decisiones en mi vida adulta. Esta pregunta que él me hizo fue que si yo estaba buscando un consejo
o estaba buscando que alguien me diera permiso para hacer lo que en el fondo yo ya sabía que quería hacer. Parece una diferencia bien pequeña, microscópica, pero cambia absolutamente todo. Porque pedir un consejo nace desde una apertura de querer escuchar otra perspectiva, de reconocer que no siempre tu cabeza y mi cabeza van a tener la misma respuesta, y es algo muy sano. Pero buscar aprobación es completamente diferente. Es poner nuestra tranquilidad en manos de los demás. Y siento que es algo que hemos aprendido muy bien en la vida y está bastante mal, porque desde muy pequeñas aprendimos a recibir un muy bien como un significado de que íbamos por el camino correcto. Nuestros papás, nuestros maestros, la escuela, incluso la sociedad. Siempre hay alguien calificando si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Porque sin darnos cuenta, crecimos pensando que la vida adulta funcionaba igual, que cada decisión importante probablemente necesitaba una aprobación, como si hubiera alguien esperando decirnos que ese era el camino correcto. Pero la realidad es que cuando crecemos nos damos cuenta de que la vida adulta es muy distinta a como nos la cuenta, porque muchas veces no existe una respuesta correcta. Solamente va a existir la decisión que más sentido tiene para ti. Es algo que puede darnos mucho miedo porque ya no hay una calificación de por medio. Ya no hay una respuesta como cuando hacíamos exámenes. Y ya no hay alguien que pueda asegurarse de que nunca vamos a equivocarnos. Y justo es ahí donde comienza una de las partes un poco complicadas, pero más lindas de crecer. Porque empezamos a decidir sin tener ninguna garantía. Aprendemos a confiar en nosotras mismas, incluso cuando nadie puede decirnos exactamente qué hacer o cómo hacerlo. Y justo aquí quiero recordarte algo que es bien importante para mí y me costó muchos años entender, así que no te juzgo si te tardas un chorro de años en entenderlo. Mi papá desde chiquitos siempre nos decía que cada cabeza es un mundo. Y a veces, aunque tú intentes que Juanita te entienda, no te va a entender porque cada cabeza es un mundo. Y quiero que recuerdes que la gente literalmente opina desde lo que conocen. Opina desde la vida que ha vivido, desde las experiencias que los formaron, desde sus propios miedos. Y eso significa que cuando alguien opina sobre tu vida, muy pocas veces habla realmente de ti. La mayoría de veces habla de sí mismo, de lo que esa persona haría, de lo que esa persona teme, de lo que esa persona considera correcto. Por eso es que dos personas pueden escuchar exactamente la misma historia y llegar a conclusiones completamente diferentes. Una puede decirte: yo nunca habría renunciado a ese trabajo. Y te apuesto que otra persona va a decirte: qué valiente eres al decidir irte de ahí. Si tú te das cuenta en este ejemplo, la situación es la misma. Lo que cambia es la mirada de quien la está observando. Y esto que yo te estoy explicando, cuando tú lo llevas a la práctica, es algo profundamente liberador. Porque la verdadera pregunta va a dejar de ser
qué van a pensar los demás y va a empezar a ser, ¿podré vivir en paz con esta decisión cuando esté a solas conmigo? Porque como ya se los he dicho, al final del día, la persona con la que más tiempo vas a convivir eres tú. Y es que a veces pensamos que la aprobación de los demás nos va a dar seguridad. Pero ¿sabes qué pasa? La gente crece, la gente normalmente está cambiando. Y la aprobación también cambia. Hoy alguien puede levantarse y aplaudirte. Mañana puede levantarse y criticarte. Hoy alguien puede estar completamente de acuerdo contigo, pero dentro de unos meses puede cambiar de opinión. Si tú construyes tu paz sobre algo tan cambiante, tu tranquilidad también va a cambiar todo el tiempo. Por eso es que creo, y es como a mí me ha funcionado, y es que una de las formas más lindas que nosotros podemos aprender es construir una aprobación interna, una voz dentro de ti que pueda decirte, no sé si todos estarán de acuerdo con esta decisión, pero yo sé por qué la tomé. Porque créeme que esa paz no tiene precio, no tiene comparación. Hay decisiones que no necesitan aplausos, solamente necesitan valentía. Hay cambios que no tienen que ser comprendidos, necesitan ser vividos. Y hay caminos que no empiezan cuando todos creen en ellos. Empiezan cuando tú decides creer. Así que con esto nos vamos al último punto y es: no todo el mundo está destinado a entender tu camino. Este punto creo que es uno de los que me ha dado más paz en mi vida adulta y estos últimos años han sido cruciales para mi vida y ha sido comprender que no todas las personas van a entender las decisiones que estoy tomando. Y eso está bien, lo entiendo, porque comprender no es un requisito para respetar, ni mucho menos para vivir tu vida. Hay personas que nunca entenderán por qué elegiste un camino distinto, por qué decidiste empezar de nuevo, por qué dejaste un lugar donde todos pensaban que debías de quedarte. Y esto no es porque estén en tu contra, sino es porque están mirando tu vida desde la única historia que conocen, que es la suya. Me encantaría que te quedaras con esto que te voy a decir y que no solo te lo quedes, sino que realmente lo lleves a la práctica y lo tengas aquí en la cabeza siempre. Todos interpretamos el mundo desde nuestra experiencia, desde nuestras heridas, desde nuestros miedos, desde la forma en la que crecimos. Y justo por eso es que dos personas pueden vivir una situación muy parecida y aún así tomar decisiones completamente diferentes. Porque no vivimos únicamente lo que nos pasa, sino que también vivimos el significado que eso tiene para cada una de nosotras. Por eso, dejar de buscar que todo el mundo entienda tu camino también creo que es un acto de aprender a crecer. Es aceptar que habrá personas que te van a acompañar sin comprender cada decisión y habrá otras personas que ni te van a acompañar y nunca te van a comprender. Ninguna de las dos cosas va a cambiar el valor de tu camino, porque tu vida no necesita tener sentido para los demás, necesita tener sentido para ti. Hay caminos que no pueden explicarse con palabras, solo pueden entenderse cuando tú misma los pasas y los caminas. Y siento que esa es una de las libertades más grandes de crecer. Dejar de gastar tu energía intentando traducirle tu corazón a todo el mundo.
y empezar a usar esa energía para construir la vida que realmente quieres vivir y la vida que realmente quieres que se sienta tuya. Y bueno, antes de despedirnos, el día de hoy te voy a invitar a hacer una pausa en nuestro minuto de conciencia. Porque recuerda que este episodio no es para convencerte de absolutamente nada. Solamente es para recordarte que la única persona con la que necesitas estar en paz al final del día es contigo. Así que hoy intenta encontrar un minuto de tranquilidad en todo esto. Y te voy a dejar estas 3 preguntas, no para que las respondas rápido. Tómate tu tiempo, puede que no tengan respuesta hoy y está bien, tú misma vas a saber cuándo van a tener respuesta. La primera pregunta es, ¿qué decisión de mi vida sigo sintiendo que necesito justificar para sentir que es válida? La segunda es, ¿cuántas decisiones he tomado pensando en no decepcionar a los demás en lugar de preguntarme qué era lo mejor para mí? Y la tercera, ¿cómo se sentiría mi vida si dejara de invertir tanta energía en explicar mi camino y empezara a invertirla en vivirlo? Recuerda que hoy no tienes que responderlas, que tampoco necesitas convencer a nadie y que probablemente solo necesitas escucharte un poquito más. Y antes de irme, no te voy a dejar con una reflexión como siempre lo hago. Esta vez te voy a dejar con un consejo que me ha ayudado a mí mucho con este tema. Y es que no conviertas tu paz en el precio de ser comprendida. Hay personas que van a entenderte, hay personas que van a acompañarte, hay personas que incluso van a celebrar tus decisiones contigo, pero también hay otras personas que nunca van a comprenderte. Y si esperas todo el tiempo que todo el mundo esté de acuerdo con la vida que tú quieres construir, probablemente nunca vas a empezar a vivir tu vida. Para mí el crecer ha sido darme cuenta de que una vida auténtica siempre va a tener incómodo a alguien y nunca es porque tú estés haciendo algo mal, sino porque cuando una persona decide vivir desde lo que realmente quiere, inevitablemente deja de cumplir algunas expectativas ajenas. No naciste para convertirte en la versión de ti que hace sentir cómodo a los demás. Naciste para convertirte en la versión de ti con la que tú puedas vivir en paz. Así que la próxima vez que sientas esa necesidad de explicar una decisión, pregúntate primero, ¿realmente quiero compartir esto? ¿O estoy intentando convencer a alguien de que tengo derecho a vivir mi propia vida? Porque créeme, el día que dejas de gastar tu energía justificando cada paso que das, esa misma energía va a empezar a construir la vida que tú siempre has querido. Y creo que para mí, 100%, esa es una de las formas más lindas de libertad que podemos experimentar los seres humanos. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que se lleven un poquito de esto, vivan desde la libertad, desde la autenticidad y nada, nos escuchamos el próximo lunes. Bye bye.